¿Crees que es necesario elaborar un guión gráfico para poder desarrollar un curso online? En el video de hoy vamos a hablar sobre la importancia que representa la creación de un guión gráfico para desarrollar nuestros cursos de e-learning. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, bienvenidos a mi canal. Muchas veces pensamos que podemos comenzar a desarrollar un curso de e-learning únicamente con el contenido que tenemos, el cual ha sido proporcionado por los expertos en la materia. Bueno, quizás sí podemos, pero la verdad es que cuando creamos un guión esquematizado y representamos visualmente el contenido de la formación con objetivos claros, obtenemos como resultado un curso de calidad y desarrollado en el menor tiempo posible. Hay que ver al guión como una herramienta que beneficia y que da las pautas de manera lógica de cómo progresar con el curso de e-learning. Y en sí, ¿en qué te ayuda el guión? A visualizar el contenido y a trabajar en equipo de forma coherente, porque el guión puede ser revisado por el experto en la materia, por el jefe de proyectos o, si es el caso, por el diseñador gráfico. Pero, ¿qué es un guión? El guión es simplemente un documento que describe el flujo que va a seguir el usuario a lo largo del curso. El guión detalla el contenido por módulo o sección, o por paso o por pantalla. Quizás requiera de mucho esfuerzo escribir el guión, pero una vez que ya está listo, este te ayudará a ahorrar tiempo a la hora de desarrollar el curso. A lo mejor te preguntarás, ¿y cuál es el mejor formato para escribir mi guión? Por ejemplo, puedes utilizar Word o PowerPoint. Ya esto depende de cada uno, pero lo que sí yo aconsejo es que si trabajas en equipo, todos los miembros del equipo utilicen la misma plantilla. Lo más importante y lo que sí hay que tener en cuenta son los elementos que deben estar incluidos en nuestro guión. Elementos de identificación: nombre del curso, título y subtítulo de los módulos, de las secciones, el número de pantallas. Intenta usar una convención, por ejemplo, describe el módulo 1 como M1 o la sección 2 como S2, y si agregas número de pantalla puedes utilizar el número 1, por ejemplo, entre paréntesis. Escribe el texto tal y como aparece en la pantalla. Puedes agregar también ciertos elementos. Recuerda que esta es la parte más importante de tu curso. El contenido debe estar bien organizado. Agrega instrucciones de navegación. Digamos que esto es opcional, pero es de gran ayuda. Puedes describir el camino de cómo el usuario navega dentro de una pantalla o a través del módulo. Por ejemplo, abrir ventanas emergentes o simplemente pasar de una pantalla a la siguiente. Describe igualmente las interacciones que contiene cada módulo. Puedes, por ejemplo, describir cómo comenzar un cuestionario. Debes incluir igualmente el texto que corresponde a la narración, es decir, la voz en off. Y te doy un dato importante: si por ejemplo utilizas la voz robótica de la herramienta de autor, pues puedes agregarla al mismo tiempo que desarrollas cada diapositiva, porque esto también sirve como guía cuando estás desarrollando el curso. Pero si vas a utilizar voz real de un locutor, lo mejor y lo más importante es que desarrolles un guión aparte que el locutor va a leer, y este guión debe estar completamente aprobado y tener la aprobación final de todo el equipo para poder grabar esta voz real. Y referente a los elementos gráficos, es decir, las imágenes o los iconos o cualquier gráfico que vas a utilizar en tu curso, lo que puedes hacer en el guión es agregar las miniaturas o, si no, agregar el enlace con la ubicación donde se encuentra cada material. Y por último, puedes incluir recursos extras, es decir, enlaces o información relevante. Y ahora te invito a que te suscribas a mi canal, ya que en otro vídeo voy a explicar los dos tipos de guiones que normalmente solemos utilizar a la hora de crear un contenido de aprendizaje electrónico, es decir, guión escrito o guión visual. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale me gusta y comparte tus ideas o preguntas comentando en la parte de abajo de este vídeo.